Si hay algo que ha llamado la atención de muchos fans a lo largo de los años, son los momentos en los que Jimin parece reaccionar de forma particular cuando Jeonggi comparte una cercanía especial con otras personas, ya sea a través de expresiones, cambios en su lenguaje corporal o simples gestos que surgen de manera espontánea. Existen situaciones que han llevado a muchos a interpretar que Jimin no siempre puede ocultar lo que siente, porque durante una aparición en el programa Cookie Run Kingdom el 10 de octubre de 2022, los chicos participaban en una dinámica donde cada uno debía compartir sus ideas mientras los demás prestaban atención. Cuando llegó el turno de Jimin, algo llamó particularmente su atención. Al girarse hacia Jungkook y Jeonggi, notó que ambos parecían completamente inmersos en su propia conversación, hablándose en voz baja y sin percatarse de que alguien más podía estar observándolos. La expresión de Jungkook reflejaba diversión genuina, mientras que Jeonggi parecía estar comentándole algo que había captado toda su atención. Y aunque muchos podrían pensar que se trató de un momento sin importancia, la reacción de Jimin pareció contar una historia diferente. Apenas vio la escena, algo en él se hizo evidente, pues terminó golpeando juguetonamente a Jungkook con su espada de utilería para apartarlo de Jeonggi, recordándole que debía concentrarse porque, al parecer, no estaba prestando atención a lo que él decía. Lo más curioso fue que los demás miembros también notaron aquella reacción. Sin embargo, en lugar de mostrarse especialmente divertidos, sus expresiones parecían reflejar cierta curiosidad, como si hubieran percibido algo más detrás de ese aparente regaño. Después de todo, el gesto de Jimin daba la impresión de revelar lo mucho que le afectaba ver a Jeonggi tan entretenido conversando con Jungkook, dejando ver unos celos que al menos en ese instante parecían imposibles de ocultar. Algo similar pareció ocurrir durante un concierto, en un momento en el que Jeonggi estaba dando un discurso. Mientras hablaba, Jin parecía estar completamente concentrado en él, tan atento a sus palabras que daba la impresión de haberse abstraído por completo de lo que ocurría a su alrededor, precisamente por estar tan pendiente de Jeonggi. Probablemente no se dio cuenta de que Jimin se había colocado justo frente a él. Cuando Jin finalmente notó su presencia, se sobresaltó por la repentina e invasiva que había sido la cercanía de Jimin, aunque terminó riéndose al darse cuenta de que éste se había acercado en completo silencio. Jimin no correspondió con la misma actitud. Por el contrario, mantuvo una expresión seria y un lenguaje corporal bastante rígido, con las manos juntas y una postura que parecía reflejar cierto descontento o molestia. Fue entonces cuando Jimin dirigió su mirada hacia Jeonggi, y durante unos segundos ambos terminaron observándose directamente antes de que Jimin regresara a su lugar. Lo llamativo es que incluso al alejarse, su expresión apenas cambió, algo que pareció despertar la curiosidad de Jin, quien continuó observándolo mientras se marchaba. Visto desde otro ángulo, daba la impresión de que Jimin se había percatado de lo atento que Jin estaba hacia Jeonggi, y que por esa razón decidió colocarse frente a él. Aunque no dijo nada en voz alta, su lenguaje corporal parecía transmitir bastante. Después de todo, tuvo que situarse directamente en el campo de visión de Jin para que éste finalmente dejara de mirar a Jeonggi y notara que estaba allí, lo que explicaría el sobresalto que se llevó al encontrar a Jimin tan cerca. Tras este breve intercambio, Jimin se apartó para volver a acomodarse en su lugar, sacudiendo la cabeza para dejar caer el confeti que había quedado atrapado en su cabello. Sin embargo, incluso entonces mantuvo la misma expresión seria. Para muchos, este momento llamó la atención porque parecía mostrar una pequeña dosis de celos por parte de Jimin, quien aparentemente no pasó por alto la atención que Jin estaba prestándole a Jeonggi. Durante los Golden Disc Awards del 14 de enero de 2017, ocurrió una interacción que muchos consideran bastante llamativa. Jeonggi estaba sentado detrás de Jimin y en un momento determinado comenzó a comunicarse con el idol que se encontraba sentado junto a Jimin en la fila de adelante. Al principio, aquel idol simplemente se giró para conversar con Jeonggi durante unos segundos, mientras Jimin parecía no darse cuenta de nada porque estaba ocupado saludando a otra persona. En medio de todo esto, Jimin pareció llamar a alguien para que ocupara la silla vacía que estaba al lado de Jeonggi. Mientras tanto, la conversación entre Jeonggi y el otro idol continuaba. El chico volvió a estirarse sobre su asiento para decirle algo, y poco después Jeonggi también se inclinó hacia adelante para responderle. Ambos comenzaron a hablarse en voz baja, compartiendo una cercanía que hacía evidente que estaban concentrados únicamente en su conversación. Para ese momento, Jimin seguía mirando hacia los fans, y todavía no parecía haber notado lo que ocurría detrás de él. Sin embargo, cuando ambos volvieron a acomodarse en sus respectivos asientos, la situación llamó más la atención minutos después. Tras un momento después, Jeonggi volvió a inclinarse hacia adelante, pero esta vez fue directamente a tocar la mano de su amigo para llamar su atención. Fue justo entonces cuando Jimin pareció percatarse de lo que estaba sucediendo. Como estaba mirando en esa dirección, sus ojos captaron de reojo el contacto entre ambos, y su reacción no pasó desapercibida para quienes observaban la escena.
Casi de inmediato, intentó dirigir la mirada hacia Jeongi, mientras su expresión se volvía más seria, como si acabara de darse cuenta de que aquella conversación llevaba ocurriendo desde hacía varios minutos. Lo que hizo que este momento llamara especialmente la atención fue que, una vez que Jimin pareció notar la interacción, su lenguaje corporal cambió de manera sutil pero visible. Su mano comenzó a moverse inquieta sobre su pierna y permaneció atento a lo que sucedía detrás de él, como si estuviera escuchando o tratando de comprender mejor la situación. Esa rigidez en su postura contrastaba con la naturalidad con la que Jeongi seguía interactuando con la otra persona. Finalmente, Jimin volvió a mirar hacia el frente, pero manteniendo una expresión seria y poco relajada. Para muchos, esta reacción resultó curiosa porque pareció coincidir exactamente con el momento en que notó lo cómodo y concentrado que estaba Jeongi conversando con aquel idol. Por ello, algunos interpretan esta escena como una de las ocasiones en las que los aparentes celos de Jimin quedaron más expuestos, ya que su cambio de actitud pareció producirse justo después de observar la cercanía y la atención que Jeongi estaba dedicando a otra persona. A finales de enero y principios de febrero de 2017, durante el Run BTS episodio 43, ocurrió una escena que muchos consideran curiosa por la reacción de Jimin. Durante uno de los juegos, Jeongi tenía los ojos vendados y le resultaba difícil comer el arroz que debía probar para adivinar de qué se trataba. Al ver que estaba batallando, Hobi tomó la cuchara de su mano y decidió ayudarlo, dándole de comer para facilitarle la tarea. En realidad, la situación no tenía nada de extraño. Hobi simplemente estaba intentando ayudar a Jeongi de la mejor manera posible para que pudiera continuar con el juego. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de Jimin al observar la escena. Mientras Hobi acercaba la cuchara y mantenía toda su atención puesta en ayudar a Jeongi, Jimin pareció quedarse observándolos con una expresión que distaba mucho de parecer divertida. La cercanía entre ambos mientras intentaban completar la misión pareció captar completamente su atención. En un momento incluso se le vio tragar saliva mientras seguía mirando la dirección, y lejos de mostrarse entretenido como el resto, daba la impresión de estar procesando algo que no terminaba de agradarle. No parecía haber nada en contra de Hobi, pero sí una evidente incomodidad al ver la atención que estaba recibiendo Jeongi. Conforme Hobi continuó ayudándolo, Jimin siguió observando la situación sin mostrar señales de estar disfrutando el momento. Finalmente terminó girando la vista hacia el frente, pero su expresión permaneció seria. Apretó los labios, tensó ligeramente los hombros y pareció soltar un suspiro profundo, estos que para muchos reflejaban un cambio notable en su estado de ánimo. Lo que hizo que esta escena fuera tan comentada es que su lenguaje corporal parecía transmitir más de lo que cualquier palabra habría podido decir. Mientras Hobi y Jeongi continuaban concentrados en el juego, Jimin mantuvo una actitud seria y poco expresiva, como si estuviera intentando ignorar algo que le había incomodado. Por ello, muchos interpretan este momento como una muestra de los aparentes celos de Jimin, ya que su reacción pareció surgir precisamente al ver la cercanía entre los dos. Incluso cuando intentó distraerse mirando hacia otro lado, su expresión apenas cambió durante el resto de la interacción. Por supuesto, nadie puede saber con certeza qué estaba pensando Jimin en aquel instante, y cualquier interpretación queda dentro del terreno de las opiniones personales. Sin embargo, lo que hizo que esta escena destacara fue la diferencia entre la naturalidad con la que Hobi ayudaba a Jeongi y el evidente cambio de actitud que muchos percibieron en Jimin. Sus expresiones, su postura y la forma en que reaccionó ante la interacción dieron lugar a múltiples interpretaciones, pero para una gran parte de los fans, este sigue siendo uno de estos momentos que parecen mostrar los aparentes celos de Jimin de una manera difícil de ignorar. Porque sea cual sea la razón por la que Jimin siempre ha actuado así, definitivamente Jimin nunca ha sabido mentir,